Hola, bienvenidos a otro episodio más de Just About Chemistry. Vamos a hacer el infame problema 5 del infame examen que presentamos la semana pasada. Bueno, este problema a simple vista parece muy simple. Tenemos 4 moléculas en esta reacción. El objetivo es muy sencillo, balancear y hallar las semirreacciones. Parece sencillo, pero vamos a encontrar que no lo es. ¿Qué pasa con esta ecuación? En esta reacción química tenemos entonces 2 fuentes de nitrógeno, tenemos 2 fuentes de oxígeno y una fuente de hidrógeno para cada lado. ¿Qué pasa con esto? Si utilizamos un sistema de ecuaciones significa que tenemos más incógnitas que posibilidades de hallar una variable independiente. Esto, para resolverlo, requiere de ecuaciones lineales. ¿Por qué no podríamos hacerlo por tanteo? Por ejemplo, intentemos, solo a la loca. Nosotros tenemos que empezar con números por encima de 1. Entonces empezamos con un 2. Vamos a utilizar un 2. Recuerden que en el balanceo de ecuaciones químicas, lo único que somos capaces de modificar es la cantidad de cada molécula. Nosotros no podemos ni modificar los subíndices ni la composición atómica de los elementos, ¿vale? De las moléculas, perdón. Entonces nada de eso se puede hacer, solamente aumentar cantidades. Entonces, digamos que aquí tengo una molécula de agua y aquí tengo esta molécula de amoníaco. Esto es NH3, o sea que tengo 3 hidrógenos y este hidrógeno de acá tiene que contrastar con los de aquí. Entonces, bueno, si yo tengo 3 y aquí tengo 2, pues yo puedo llegar y decir, listo, entonces tengo 2 en este lado y pongo 3 acá y entonces mi cantidad de hidrógenos son iguales. 2 por 3, 6, 6 hidrógenos, 3 por 2, 6, 6 hidrógenos. Pero ¿qué pasa? Pasa entonces que aquí tengo 2 átomos de nitrógeno, 1 de hidrógeno y aquí tengo 2 de nitrógeno. Entonces, listo. Pues entonces yo voy a colocar un 2 por acá y coloco otro 2 por acá y se supone que debe cuadrar, pero no. Resulta que si yo tengo 2 de nitrógeno y 2 de nitrógeno, al final tendré 4, bien por la parte de nitrógeno. Pero ¿qué pasa con el oxígeno? Resulta que tengo 4 oxígenos y aquí a este lado tengo 5. Entonces, ¿cómo hago yo para balancear una ecuación en donde tengo 4 átomos por un lado y 5 en el otro? Es decir, que tenemos un número par y un número impar en ambos lados. Es muy difícil cuadrarlo. Por tanteo, podríamos demorarnos horas y no podríamos hacerlo. Por fortuna, el álgebra lineal ha solucionado ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahorita sí no se me vayan a asustar. Lo que debemos hacer es inventarnos un sistema de ecuaciones lineales. Yo no sé cuál es el coeficiente que va con este, así que lo voy a llamar A. Tampoco sé el coeficiente de este, le llamaré B. Tampoco de este le llamaré C y este le llamaré D. Listo. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es colocar entonces la cantidad de átomos de cada uno y relacionarlo con los coeficientes. Entonces, empecemos con el nitrógeno. Con el nitrógeno, entonces yo tengo un solo átomo de nitrógeno en esta molécula, pero tengo un átomo de nitrógeno en la otra, entonces coloco B. Esto es porque estoy multiplicando A por el coeficiente que tiene cada elemento. En este caso el elemento es 1, o el coeficiente, pues digamos este valor de nitrógeno, entonces sería A por 1, A. B por 1, B. Y esto es igual entonces a mi otro lado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo C por 2, eso me da 2C. Entonces, este es mi sistema de ecuaciones lineales para el nitrógeno. Tengo que hacer exactamente lo mismo para el que sigue. Entonces, hagámoslo para el hidrógeno. Para el hidrógeno, entonces tengo que es A por 3, por lo tanto es 3A. Más, aquí no hay nada. En el lado de los reactivos, entonces lo igualo a los productos. ¿Qué me dice? Que hay en D, tengo 2. Entonces, 2 por D es 2D. Y este es mi sistema de ecuaciones para el hidrógeno. Hago lo mismo con el oxígeno. Entonces, para el oxígeno tengo, en B tengo 2, 2B, B por 2, 2B. Y lo igual a mis productos, entonces tengo C por 1, C, más D por 1, D. Y listo. Este es mi sistema de ecuaciones. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Debo apilar estas ecuaciones y tener una sola. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que A más B es igual a 2C. Para el caso del nitrógeno. Para el caso del hidrógeno tengo que es 3A, B no tengo nada, igual a 2D. Luego paso con el oxígeno.
el oxígeno tengo 2B igual a perdón, pongámoslo por acá para que entendamos las filas. Y tengo entonces que esto es C más D. Listo. Este es mi sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo tratar de hallar una relación despejando una variable en términos de la otra. Pero resulta que yo no conozco ninguno de estos valores. Yo lo máximo que tengo, la ecuación más simple de despejar es la ecuación del hidrógeno, porque tengo 3A igual a 2D. Y yo necesito que hagamos un pequeño análisis. 3A igual a 2D. Si ustedes prestan atención, entonces yo podría decir que D es igual a 3 medios. A 3 medios de A. D es la cantidad de hidrógenos en la molécula del agua. Y A es la cantidad de hidrógenos en la molécula del NH3. Si ustedes prestan atención, hay una relación entre 2 a 3, es decir, que A debe tener 3 hidrógenos, en cambio esta debe tener 2. Entonces, debe haber un número que multiplicado por D nos da igual a la cantidad de hidrógenos que tiene el otro. Eso implicaría entonces que D es igual a 3. Entonces yo puedo reescribir esto y decir que hay un valor tal que multiplicado, como desconozco cuánto es A, entonces digo es un valor K, que multiplicado por 3 me da la cantidad de el coeficiente que debe tener para que sea igual al de A. Y por lo tanto, si D es igual a 3K, pues entonces A es igual a 2K. Es como si nosotros cogiéramos y despejáramos 3A igual a 2D y entonces quitáramos este 2 y tendríamos que D es igual a 3 más un valor que es la división de A sobre 2, que no sé cuánto es A, entonces yo le coloco el valor K y hago exactamente lo mismo con este. Entonces esto me da que A es igual a 2K. Listo. Ya que tengo este sistema, lo que yo voy a hacer es tratar de reemplazarlo en una ecuación que tenga por acá, en donde utilice los valores de A y D al tiempo. Si yo presto atención, la ecuación en la que yo podría reemplazarlo sería con A y D. Podría reemplazarlo en este aquí. Reemplacémoslo con el nitrógeno. Entonces, si A es igual, si D es igual a, si A es igual a K, 2 es igual a B, D es igual a C. Este sistema de ecuaciones lineales yo lo hago así, D es igual a 3K. Entonces, ¿cuál sería el método más sencillo de acuerdo a todos estos? Despejar. Sería lo más fácil. Entonces sería A ser igual a más B igual a 2C. Pero entonces yo sé que A es igual a 2K. Entonces yo reemplazo esto igual a 2K. O sea que B es igual a 2C menos 2K. Luego yo puedo reemplazar esta B en este de acá. Entonces yo tendría que reemplacemos entonces, coloquémosle estos números para que sea más fácil seguirlo. Esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Entonces yo voy a reemplazar esta ecuación 4 en la ecuación 3. Entonces sería escribirlo de esta manera. Entonces, ecuación 4 en 3. Entonces yo lo que haría sería tener 2B, entonces 2B sería, B es igual a 2C menos K, entonces sería 2C menos 2K. Y esto es igual a C más D. Pero yo sé que D es igual a 3K, entonces lo reemplazo aquí. Reemplazo D por 3K. Listo, ahora despejo todo. Esto sería 4C menos 6K igual a C más 3K. Yo despejo todo esto, entonces paso el C al otro lado, o sea que C es igual a 3C,
Paso 4C menos C es igual a 3C. Y este 6 lo paso al otro lado, entonces sería igual a más 6 sería 9K. O sea que C es igual a 9 tercios de K, pero C entonces es igual a 3K. Listo. Entonces ya que tengo que C es igual a 3K, entonces, esperen un segundito. Sí, había algo que no cuadraba y es que hice esta multiplicación mal. Esto es 12 menos K, o sea que esto es igual a 4K. ¿Y si yo, por ejemplo, realizaba mi mudanza y yo solo ese y usted me pone 10? Si eres capaz de hacerlo, te habría puesto 20 y habría dicho muchísimas cosas maravillosas de ti. Pero es que esto es un sistema de ecuaciones lineales. Esto es muy difícil hacerlo incluso para muchos profes. Esto no... Estaba rebotado. Esto es igual a 7,3 K. Listo. Entonces, ahora ya que tenemos este sistema, ahorita viene la parte interesante. Resulta que esto no nos dice nada. Dice C es igual a 7 tercios de 3K. ¿Y eso qué diablos es? Pues resulta que entonces K tiene que ser un número tal que C nos dé un entero. ¿Cuál sería entonces el entero más próximo? Asumir que K es igual a 3. Porque cuando K es igual a 3, C es igual a 7. Entonces ya tenemos el primero, que C es igual a 7. Entonces aquí, en vez de tener C, ahorita esto es un 7. Pero ¿qué pasa? Si C es igual a 7, entonces reemplacémoslo en cualquiera de estas ecuaciones. Ya sabemos que C es igual a 7. Entonces podemos reemplazar, ya tenemos el valor de A, que es 2K. Ya sabemos entonces que A es igual entonces a 2 por 3, eso es 6. Y que D es entonces, si K es igual a 3, sería 3 por 3, 9. ¿Estoy todavía en el frame? Esa es mi pregunta constante. Sí, estoy todavía en el frame. Ok, entonces A es igual a 6, D es igual a 9. Entonces D es igual a 9, A es igual a 6. Y por lo tanto, B nos dijo que era 2C menos 2K. Uy, allá. Entonces eso sería que B es igual a 2C, C es igual a 7. Entonces esto es 7 y 2K sería 6. Entonces, porque K es igual a 3, entonces sería 14 menos 6 y esto sería igual a 8. O sea que B es 8. Y listo. Entonces, ahora constatamos si esto quedó realmente bien. Ah, por cierto, este es el primer punto. O sea, hay que hacer las semirreacciones y la reacción global. Entonces, B es igual a 8, entonces comparemos. Tenemos 6 por nitrógeno, son 6. 8 más por el nitrógeno son 8, entonces 6 más 8, 14. 14 nitrógenos. Y 7 por 2, 14. O sea que nitrógeno, check. Vamos entonces con los hidrógenos. Tenemos 6 por 3, 18. No hay más hidrógenos acá. 9 por 2, 18. O sea que hidrógenos, bien. Vamos para el oxígeno, que era el que nos complicaba la vida. 8 por 2, 16. Y luego aquí yo tengo que 7 y 9, 16. Y listo. Ya con eso tenemos finalmente la infame ecuación totalmente balanceada. Ya que esto está balanceado, entonces sí podemos hacer las semirreacciones. La idea era que practicaran semirreacciones, no que les saliera un balanceo de este tipo tan apoteósico. Entonces, hagamos ahorita así el balanceo. El balanceo sí es sencillo. Entonces, estados de oxidación. Estado de oxidación del nitrógeno en esta molécula. Aquí, ¿quién? David. ¿Cuál es el estado de oxidación del nitrógeno acá? Menos 2 para, digo, 1 más 1 para H. Bueno, hidrógeno es más 1, ajá. O sea que más 1 más por 3 es más 3. ¿Cuánto debería ser el de nitrógeno aquí? Menos 3. Correcto, menos 3. Pero eso sí es largo porque no mejor. Eso va a tocar hacerlo después nosotros. Sí. Uno similar. Vale, aquí el oxígeno siempre es menos 2
por lo tanto el nitrógeno va a ser más 4. Aquí, oxígeno siempre menos 2. Más 1. Más 1, muy bien. Y aquí sería menos 2 y este más 1. Porque hidrógeno siempre va a ser más 1. Sí, a menos que esté unido a un metal, siempre es más 1. Cuando esté unido a un metal es menos 1. Pero eso es raro. Listo. Sí, claro, porque generalmente está unido al sodio, al potasio, entonces no se halla, eso es menos 1. Te digo, ese punto está durísimo. Es durísimo, ¿sí? O sea, imagínate, no tengo que mantener eso ahí. Yo lo hubiera hecho. Sí. Listo, continuemos. Entonces, ¿cuáles fueron los elementos que cambiaron su estado de oxidación? El hidrógeno, ¿cambió su estado de oxidación? No, porque pasó de más 1 y en los productos sigue siendo más 1, o sea que el hidrógeno no es. Pasemos entonces con el oxígeno. El oxígeno es menos 2 en este punto y menos 2 en los otros dos puntos, o sea que tampoco cambió. Miremos al nitrógeno. Entonces, el nitrógeno empezó siendo menos 3. Y en los productos pasó a ser más 1. Bien, pero ¿qué pasa? Tenemos que el mismo elemento, nitrógeno, hizo exactamente cambios en sus estados de oxidación. El otro es el más 4 y pasó a ser más 1. Entonces, bueno, empecemos por identificar quién se oxidó y quién se redujo. Como siempre, hagamos la flechita, que siempre nos ayuda. Esto es 0. Y determinemos entonces si se oxidó y se redujo. Si esto es positivo, se oxidó. Si esto es negativo, se redujo. Eso significa que ganó electrones, que perdió electrones. Y eso significa que ganó electrones. Listo. De menos 3 a más 1. Eso entonces, ¿qué significa? Menos 3 a más 1. Pasó de menos 3 y ascendió hasta más 1. Eso significa entonces que se oxidó. O sea que esta es la reacción de oxidación. Y este pasó de más 4 a más 1. Estaba por acá arriba y bajó. Por lo tanto, si baja, es reducción. Listo. Ahora, ¿cuántos electrones ganó o perdió cada átomo? Entonces, miremos. El nitrógeno pasó de menos 3 a más 1. ¿Cuántos electrones perdió en este caso? Pasó de menos 3 a menos 2, luego a menos 1, después a 0 y finalmente a más 1. Significa que perdió 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Perdón, 4 electrones porque no se cuenta el inicial. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces perdió 4 electrones. Pero eso sería la ecuación para un solo elemento. ¿Qué pasa aquí? Tenemos dos tipos de nitrógeno. El nitrógeno que es menos 3 y el nitrógeno que es más 4. Y a cada uno de ellos tiene un valor estequiométrico diferente. El nitrógeno menos 3 tiene 6. Y el nitrógeno más 4 tiene 8. Pero el nitrógeno más 1 nos dice que son 14. Recuerden, 7 por 2, 14. Yo no puedo llegar y decir que 6 produjeron 14. Eso va en contra de los valores estequiométricos porque se tiene que mantener la relación de masas. 6 nitrógenos no producen 4 nitrógenos. Entonces eso significa que mi cantidad máxima va a ser mi cantidad mínima en los reactivos. Mi cantidad mínima fueron 6, entonces mi cantidad máxima serán 6 para el nitrógeno. Y lo mismo ocurre para este. Si aquí tengo 8, N más 4, pues los máximos que yo voy a producir, N más 1, van a ser 8. ¿Listo? Entonces, para que no nos combinemos, no nos compliquemos con esto. Ya luego, si ustedes lo piensan, 7 por 2, 14. Y si yo sumo, recuerden que si están en el mismo lado, se suman. Entonces, 6 más 8, 14. Y al final tenemos el número de nitrógenos que estamos buscando. Ahora sí, ya que tenemos esto, entonces tenemos 6 nitrógenos. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Ya que sabemos que hay 6 nitrógenos en cada lado, yo lo que puedo hacer es multiplicar toda la expresión por 6. Multiplico toda esta expresión por 6. O, si quieren, hacemos de una vez esa multiplicación y la colocamos de una. Entonces, 6 por 1, 6. 6 por 1, 6. 6 por 4, 24. Y listo. Y ahorita ya no necesito ese por 6 porque pues ya lo acabo de emplear. Hago exactamente lo mismo en el otro lado. Entonces, de más 4 a más 1, ¿cuántos electrones se perdieron? Se ganaron, perdón. Entonces recuerden que cuando ocurre la reducción, los electrones vienen en los reactivos. Siempre recuerden, oxidación, se pierden electrones, por lo tanto es un producto. Y en la reducción se adquieren electrones, por lo tanto es un reactivo.
Y se pasa de más 4 a más 1, por lo tanto son 3 electrones. Entonces todo esto lo multiplico por el coeficiente estequiométrico, que en este caso es 8. Entonces multiplico 8 acá. Entonces empiezo. 8 por 3, 24. Y 8 por 1, 8. 8 por 1, 8. Ahorita sí elimino el paréntesis porque pues él me sirve para cerciorarme que todo esté bien. Ahora sí, hagamos la reacción global. Coloco la línea, ya esté. El azul se murió. Coloco la línea y entonces tengo 24 electrones en los productos y 24 electrones en los reactivos. Esto da paz mental. Si la cantidad de electrones es exactamente la misma en ambos lados, significa que la ecuación quedó bien hecha. Cancelamos, por lo tanto tengo que 6 nitrógenos menos 3 más 8 nitrógenos más 4 producen 8 más 6, 6 más 8, perdón, 14 nitrógenos más 1. Y ya, esa es la reacción global. Y este era el examen cortico, uno de los punticos del examen, algo que podían haber hecho así con los ojos cerrados. Y listo. Entonces, por favor, comenten, den like y suscríbanse. Chalín.